Hola, extraordinaria tarde. El día de hoy me acompaña Alex Carrillo desde Saltillo. ¿Cómo estás, Alex? Hola Ale, muy bien, estoy muy bien, estoy muy emocionado de estar aquí con Sax, entonces emocionado, muy emocionado. No, el placer es mío. Eres ilustrador. Dime qué es lo que hace un ilustrador. Bueno, lo que hace un ilustrador es el dibujar, el tratar de transmitir ideas que ya sea otras personas tienen y tratar de plasmarlas de una manera visual para que más gente pueda conectar con ese tipo de arte. Es un arte que actualmente ha evolucionado bastante. Ahorita ya se trabaja mucho el arte digital, lo cual es algo a lo que yo me enfoco y es una herramienta que te permite hacer miles de cosas. No hay limitaciones. Y también existe pues la ilustración tradicional, la cual también me gusta hacer, pero más o menos eso es como la idea de un ilustrador, el captar ideas y transmitirlas por medio de un atributo visual para que más gente conecte con este estilo de ideas. Alex, si visitamos Saltillo, ¿qué nos recomiendas comer o qué podemos visitar? Algo que les recomiendo mucho hay unos tacos que están buenísimos, son tacos mañaneros y son creo que los más famosos de Saltillo. Mis amigos de otros estados, siempre que vienen, les recomiendo ir ahí. Se llaman Los Pioneros y son los mejores tacos mañaneros. O sea, lo del fin de semana ves a muchísima gente ahí, también entre semana y todo, están muy buenos. ¿Encuentras un vínculo perfecto para poder comunicarte respecto a lo que piensas con la ilustración y piensas que el arte es un vínculo para poder comunicarnos? Y más o menos entiendo que tú consideras que siempre ha sido como tu gran motivación y siempre estuviste como orillado hacia los colores, hacia el dibujo. Platícame un poquito de esta parte de tu pasión. Sí, bueno, yo comencé desde muy chiquito. Mis maestros de kinder le decían mucho a mi mamá que a mí me encantaba pintar y que yo no me salía de la raya. Entonces, es algo que desde chiquito traigo en el corazón y para mí dibujar siempre ha sido una manera para expresarme a mí mismo. Veía que había gente que a lo mejor y lo hacía con música, lo hacía mejor con escribiendo diferentes poemas, etcétera. Y para mí siempre fue el dibujo, siempre fue algo como diferente y me encantaba eso porque hay veces donde uno no puede expresar lo que quiere con palabras y el dibujo siempre fue como una manera de hacerlo y se pueden plasmar miles de ideas con solo una ilustración. Y los colores para mí fueron como maneras de darle como sentimiento a mis dibujos. Entonces, a lo mejor y si tenía experiencias o experiencias que le pasaban a amigos o cosas que me tocaba ver a mi alrededor, yo trataba de plasmarlas por medio de ilustraciones y así poco a poco hacer que más gente conecte con mi arte, que sea como un vínculo para que ellos puedan como transmitir y sentirse identificados o identificadas con mi arte. Entonces, siempre fue algo que desde muy pequeño me encantó hacer. Alex, ¿por qué si actúas y veo que también estuviste por ahí en un musical y has interactuado en las artes Sí, escénicas? ¿Cómo sabes que realmente el dibujo es lo tuyo? Y platícame un poquito de esta faceta tuya de las artes escénicas. sí. Bueno, yo también desde chiquito me encantaba ver muchas películas y series y siempre me gustaba ver así como personas en la televisión y ver como, wow, es como un sueño inalcanzable. Entonces yo me acerqué mucho a las artes escénicas más en preparatoria. Tuve la oportunidad de ahí de participar en varios musicales en la escuela, producciones como High School Musical, Fama el Musical, uno que se llama Aida, y fueron producciones que pues a pesar de no tener experiencia, tú te ibas formando y poco a poco iba yo como trabajando para aprender más, ir conociendo más sobre esta rama y me encantó. O sea, creo que fue algo que sí quiero hacer en un futuro otra vez. Llevo ahorita ya creo que 2 años, 3 años de no hacer teatro. Y me he enfocado más como a hacer cine e ilustración. Cine he hecho varios así como cortometrajes en la escuela y todo eso, entonces es algo que también llevo en el corazón. Pero siento que como desde muy chiquito traía lo del dibujo, siempre fue algo que supe que tenía que hacer y es el típico dicho de convierte tu hobby en tu trabajo. A mí me quedó muy marcado, entonces siempre fue para mí como
sí, o sea, me encanta hacer esto y lo del teatro y todo eso siento que puede ser como un plus para mí. Entonces, es algo que sí, sí quiero llegar a hacer otra vez en un futuro. O sea, la verdad, es una experiencia única y también, como lo mencioné, para expresar mis sentimientos también ayuda bastante. Esa dinámica que haces, cómo interactúas con varios tipos de arte y logras comunicarlos, me parece muy interesante y Ujú. quería destacarlo porque creo que a veces nos cerramos un poquito a ciertas opciones que vemos. Sí, Y me gustó mucho ver que interactúas en varias cosas al mismo tiempo y que aparte se ve que te diviertes. Entonces, creo que eso es lo que puedo rescatar un poquito de esta parte. sí, 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 sí. Siempre, siempre creo que o sea, me ha encantado el conocer las diferentes ramas del arte. Yo en un principio solamente me consideraba el dibujo arte, pero ya poco a poco iba creciendo. O sea, esto fue como cuando era yo pequeño. Me di cuenta que el arte, o sea, es casi todo lo que nos rodea. Entonces, hay diferentes maneras de expresarse y el encontrar cómo la gente encuentra su manera de expresarse por medio del arte. Me sorprende bastante porque día con día hay más personas que lo hacen y es increíble. Y ahí me encantaría destacar, porque tú interactúas con la gente que te sigue en Instagram. Tienes una, para la Sí, gente que no lo sabe, tienes una página en Instagram donde tú subes tus caricaturas, tus diseños, e interactúas con ellos y ellos te ayudan a darle personaje, te ayudan a vestirlos, a darles como esas características de personalidad. Entonces, creo que sí. esa es la parte de la que tú estás hablando, en donde te permite esa comunicación y retribución. ¿Cómo ha sido esta comunicación e interacción con la gente que te sigue para desarrollar tus personajes, Alex? Creo que ha sido increíble. Me acuerdo que comencé yo con la idea en el verano pasado y sentí que estaba muy padre para mí salirme de mi zona de confort. Sentí que hubo un tiempo donde dibujaba siempre lo mismo y para un ilustrador el salirse de su zona de confort, explorar el mundo más, conocer más culturas de alrededor del mundo ayuda bastante. Y estamos en una época donde las redes sociales en verdad te ayudan a llegar a gente alrededor del mundo. Y esta dinámica yo la empecé para conocer más sobre mis seguidores, conocer más sobre gente alrededor del mundo y por medio de encuestas en las historias, los seguidores me ayudaban como a ponerle atributos a los personajes, darles una personalidad. Entonces esto ayudó mucho a generar personajes diversos y así poco a poco yo tratar de que más personas, sin importar el género, la preferencia o cualquier atributo físico, ellos se sientan identificados con mi arte. Entonces, fue como algo que sí me gusta mucho hacer. De hecho, trato de hacerlo lo más seguido que posible. Al principio de año lo empecé a hacer otra vez y a la gente le encantó. Entonces, ahorita estoy como buscando la manera de todavía sacarle más provecho a esta gran dinámica para conocer más, no solamente yo, sino también que las personas conozcan más sobre qué es lo que pasa, qué culturas hay alrededor del mundo, cómo podemos vestir a estos personajes y darles una personalidad única. Entonces, está, está increíble esa dinámica. Y a mí me encantó porque creo que lo que estás haciendo es hacer un cruce del arte que a veces vemos como algo a lo mejor inmaterial o siempre lo percibimos como el cuadro que está perfecto colgado en nuestra casa o en un Ujú. museo. Y tú lo llevas a esa parte viva en donde tiene características y tú comentabas mucho que lo que te gusta es que la gente se vea relacionada o se siente Sí. reflejada en esa imagen. ¿Cómo es esta relación que tú entiendes del arte y cuál es el impacto que tú piensas que puede tener, incluso más en esos momentos que necesitamos como ese eco, pero cuál sería ese cruce que tú haces cuando tú generas el arte, cuando tú generas los dibujos y cómo llega a esa parte en la que una persona realmente se identifica y a lo mejor encuentra un consuelo, y entonces ya estás cruzando esa barrera quizá artística que en muchas ocasiones pensamos? Sí, bueno, para mí empezó también, como te digo, el verano pasado. Yo me acuerdo que subí uno de los dibujos y varias personas me escribieron y me dijeron, este dibujo se parece a alguien que yo conozco o se parece a alguien y está muy padre que hagas dibujos muy diferentes. Entonces, para ahí fue algo como una chispa donde yo sentí y dije, wow, o sea, en verdad es increíble como una simple ilustración, a lo mejor ahí eran como personajes más simples,
puede conectar y puede hacer que la gente se sienta identificada con algo. O sea, a lo mejor y era este personaje, pero si esto se puede como hacer todavía más grande y hacer que sea como una idea o un movimiento o algo, puede llegar, o sea, no, creo que no hay limitaciones. Entonces, ese momento yo me di cuenta que se puede hacer dar para más y me sorprende bastante ahorita. He topado con varios ilustradores y he visto varios ilustradores que están haciendo eso también y están tratando de como incorporar estas maneras de expresarse y de dar a entender que su arte es como algo donde la gente se puede sentir cómoda con. Entonces, eso es algo que me gustó bastante y quiero seguir haciendo porque sí siento que es un vínculo para las personas y darles como un pequeño empujón para que sea como un medio de expresión para esas personas. Hace unos minutos dijiste que estabas en una zona de confort. ¿Qué consejo le darías hoy tú a ese Alex del pasado que estaba en esa zona de confort? Uh, yo le diría que no tenga miedo a lo que digan los demás. Creo que siempre desde muy pequeño nunca me dio miedo el como expresarme a mí mismo ni el qué dijeran las personas, pero sí hubo una etapa donde sí, a lo mejor y no tanto a mí, pero lo que decían de mis amigos, lo que decía la gente de todo lo que pasa alrededor, sí te daba miedo como el de decir, si yo hago esto me van a criticar y todo. O sea, me acuerdo cuando yo apenas empecé a hacer teatro, o sea, yo cero, no sabía nada y la gente o sea, yo tenía miedo de que la gente fuera a decir, o sea, no sabe nada, ¿por qué está aquí? Entonces, creo que el no tener miedo o una frase que me gusta mucho dice, hazlo y si te da miedo, hazlo con miedo. Entonces, creo que esa frase, o sea, se la diría a mi yo del pasado totalmente, porque a veces unas cosas que tanto nos gusta hacer nos dan miedo, pero si las hacemos y todo el miedo no va a durar tanto y la satisfacción va a durar muchísimo más que el miedo. Hablando, bueno, ya después, tienes un libro que es el que acabas de sacar, que Sí, entiendo que tiene lugares sorprendentes en Amazon. Platícanos un poquito de este proyecto. sí. Bueno, aquí está. Este es un libro que saqué este año. Llevaba desde creo que 2019 con la idea de querer sacar un libro para colorear. A mis amigos y a varios de mis seguidores les encantaba como cuando yo subía un dibujo les gustaba tener la pura línea, o sea, el personaje sin colorear para que ellos lo colorean. Entonces sentí que necesitaba hacer un proyecto donde las personas pudieran conectar con mi arte y como ya lo mencioné antes, que sea como un medio para que ellos se expresaran. Entonces así surgió Faces, así como se llama el libro, y que quería que este libro fuera como, así como lo mencioné, como un vínculo para que las personas puedan conectar con los sentimientos, con diferentes personas y culturas alrededor del mundo. Entonces, el crear este libro para mí fue como el hacer personajes y tuve que investigar mucho sobre personas alrededor del mundo, explorar como el concepto. O sea, creo que el aterrizar el concepto fue uno de los retos más difíciles, pero se logró. Entonces le puse el título de Faces porque es lo que demuestra. Creo que para mí la primera impresión siempre me llama la atención y creo que la mejor manera de tener una buena primera impresión es por medio de la sonrisa. Entonces, así fue como surgió Faces, o sea, el concepto de diferentes rostros alrededor del mundo conectando y viviendo juntos, más porque ahorita estamos en un momento de pandemia donde es un poco imposible el hacer eso, pero entonces para mí Faces fue como una manera de dar eso que no podemos tener actualmente en la pandemia, que esperemos muy pronto se pueda, y plasmarlo en un libro para colorear, para las personas puedan impulsar su creatividad y su imaginación. Si se sienten estresados por todo lo que está ocurriendo alrededor del mundo, Faces es como ese lugar donde ellos se pueden relajar y conectar y se sientan más conectados con la imaginación y con su creatividad. Aparte pones unas hojas en blanco y das tú también muchos consejos en tu Instagram para que la gente comience a interactuar con esta parte de dibujar, ¿no? Sí, sí, sentí que yo, por ejemplo, con este libro les estoy dando nada más el 10% y ellos ponen el 90% con los colores y la creación de personajes y
como esta dinámica que tenía en mi Instagram de las historias para crear personajes, sentí que estaba muy padre para que las personas practiquen también. Muchos de mis seguidores son artistas jóvenes, unos son niños, unos son adolescentes, otros son personas que no pudieron a lo mejor estar en el mundo del arte profesionalmente, pero lo siguen haciendo como hobby. Entonces sentí que estas hojas en blanco sería para que ellos sigan impulsando su creatividad, juntos podamos crear personajes y darle voz a más personas por medio de Faces. Entonces, eso es como el concepto básico de las hojas en blanco. Ahorita, bueno, tú ya lo tienes físico y veo tu cara de orgullo. Sí, ¿Podrías sí. darme, podrías darme a lo mejor, no sé, 3 o 5 pasos que tú dirías, hoy que ya lo tengo en físico, ¿qué consejo le darías a alguien que dice, bueno, algún día a lo mejor lo haré? Y que tú me digas, bueno, lo primero que tienes que hacer esto, para que sea como una serie de pasos que tú hiciste para poder tenerlo hoy físicamente. Ok, bueno, el primer paso creo que es tener las ganas. Yo en la mañana estaba hablando de cómo el trabajo duro siempre lo va a ganar el talento. O sea, muchas veces no necesitamos del talento para hacer las cosas. Si trabajamos duro, podemos hacer las cosas y le ganamos a la gente que tiene talento por hacerlo. Entonces, el tener las ganas y el trabajar duro para el saber que queremos hacer esto. Entonces, ese sería, creo que el primer paso. El segundo sería el buscar un porqué, el por qué queremos hacer esta cosa y aterrizar el concepto. O sea, yo, por ejemplo, para mí Faces fue esto que te mencionaba, que fuera una plataforma o un momento de relajación para las personas para impulsar su creatividad e imaginación. Entonces, el tener el concepto creo que es clave. A mí me tomó así varios meses como tener el concepto, o sea, tenía varias ideas. A veces me desvelaba y decía, este concepto está padre, no, mejor este. Y todos los días sacaba como ideas, entonces aterrizar el concepto creo que fue lo más importante. Después yo iría a buscar inspiración de qué es lo que queremos plasmar. Ya teniendo el porqué, todo lo demás, créeme que es muchísimo más fácil. Entonces, el buscar inspiración y el empezar, a lo mejor, y si es un libro, a lo mejor y si no es un libro para colorear, pero uno para escribir un poema, una canción, cualquier cosa, el empezar a escribir, el empezar a hacerlo. O sea, creo que este paso, o sea, muchas veces es el que nos da más miedo, como el cómo empezar. Yo no sabía cómo empezar, o sea, no sabía si empezar con la portada o con una ilustración, entonces yo literalmente solo empecé a dibujar y poco a poco iban fluyendo las ideas, entonces decía, este sí me gustó, este no, este a lo mejor lo puedo mejorar, y así el empezar creo que ese sería como el tercer paso. El cuarto paso sería buscar cuál es la mejor plataforma para a lo mejor y publicar el libro o a lo mejor y el cómo darle voz o seguimiento a este libro. Ahorita somos muy afortunados de tener redes sociales para explorar y poder contar nuestras historias por medio de diferentes plataformas. Aquí yo, la verdad, estoy muy afortunado de tener la oportunidad de platicar aquí contigo en Saks. Y creo que eso es, el buscar las plataformas para hacerlo. Y creo que el quinto paso sería disfrutarlo. O sea, el proceso creo que es de las partes más increíbles de todas. Muchas veces nos enfocamos en tratar de conseguir el resultado final y nada más trabajamos por eso, pero al final o sea, la recompensa más increíble es el tener, o sea, el proceso completo, el ver el proceso completo para mí, o sea, sigue siendo increíble. Yo, por ejemplo, lo trabajé, tenía el concepto desde marzo, entonces lo empecé a trabajar, me tocó un semestre muy, muy duro de clases, entonces pasó todo lo de la pandemia y todo, pero me tocó hasta, creo que julio lo empecé, entonces fue todo julio y agosto, todas las noches de desvelo, pero sí, o sea, la verdad, miro atrás y digo, sí, la verdad sí lo vuelvo a hacer, o sea, sí valió muchísimo la pena. Entonces creo que esos serían mis 5 pasos. Tus 5 pasos. Pues Sí, me encantan y yo creo que el final de disfrutar el proceso es fenomenal y a veces se nos olvida esa parte. sí, 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 totalmente. ¿Hacia dónde va Alex? Creo que Alex va ahorita a cumplir más sueños. Ahorita Faces fue como algo principal, fue como el comienzo para mí, el dar a conocer más un poco de mi arte. Y la verdad, no sé qué esperar. O sea, yo, por ejemplo, le decía hoy en la mañana a mi mamá que
yo literalmente me imaginé y me dije a mí mismo, con que venda un libro, te lo juro que me voy a sentir increíble. Y el despertar el día siguiente y ver que fue bestseller en Amazon, para mí fue como wow. O sea, nunca se sabe qué tan lejos pueden llegar los proyectos si le metemos corazón. Entonces, siento que para mí en un futuro sigue el seguir cumpliendo sueños, el seguir dando voz a las personas que lo necesiten por medio de mi arte y el seguir, creo que sí, el seguir siendo feliz y el seguir inspirando gente. Creo que eso es lo que sigue. A lo mejor y no es como muy específico, porque yo te lo juro que todavía no sé ni qué haré mañana. Entonces, más o menos está como muy al aire, pero quiero seguir haciendo todo esto. Pues sé que lograrás muchísimas cosas, sobre todo porque estás abierto y tienes muchísima pasión y yo creo que eso es a veces lo que en ocasiones nos falta y tú lo tienes de sobra. Muchísimas Muchas gracias por gracias. acompañarme el día de hoy y por darte el tiempo y yo encantadísima de seguir platicando contigo, pero también me imagino que debes seguir con tu día. Sí, ahorita de hecho tengo una clase en la tarde a las 6. Va a estar ahí medio pesadillo, pero bueno, a ti muchísimas gracias, Ale. En serio, el que le des plataforma a las personas por medio de Saks es increíble. A mí me encantó desde que vi la revista, en un principio me encantó y el contar una historia aquí, el contar mi historia aquí es un honor. Entonces, muchas gracias por apoyar a la cultura, apoyar al arte. No sabes cuánto lo agradezco y cuántas más personas agradecen esto. Entonces, muchas gracias a ti. Muchísimas gracias a ti. Yo creo que son ustedes los que le dan color y vida a Sax, y entonces yo por mí encantada siempre de brindarle un espacio a cualquiera que tenga una voz, y aparte una voz tan bella como la tuya, y con ideas y con estos sentimientos de lograr conectarnos a través del arte y unirnos en esos sentimientos en momentos que a lo mejor muchos estamos flaqueando. Y creo que para mí es un placer hacer un poquito para tratar de ayudar tanto a conectarte a ti con la otra gente que lo necesita y para mí es fenomenal estar aquí contigo. Muchas gracias. Créeme que lo poco, o sea, no es poco, es bastante. Te lo juro que es bastante Te lo que mando un dices. fuerte abrazo y muchísimas gracias. Igual, gracias. Adiós.